Bien, vamos a empezar esta teórica que trata de métodos que van más allá del método Hartree-Fock, tratando de cubrir las deficiencias del mismo en lo que hace fundamentalmente a la energía. Se denominan genéricamente métodos post-Hartree-Fock porque, bueno, justamente se aplican después de haber obtenido la solución Hartree-Fock, ¿sí? Es decir, tienen la particularidad de estos métodos de que no se pueden aplicar de cero sin el conocimiento de la solución de Hartree-Fock. Tenemos que conocer la solución Hartree-Fock y luego la utilizamos para construir soluciones más sofisticadas. Eh, Dentro del desarrollo de los métodos post-Hartree-Fock hay un concepto que es muy interesante, ¿sí? E importante además, que es el de energía de correlación. Vamos a hacer un breve repaso, un par de diapositivas. Recordamos un hamiltoniano de tipo no relativista, ¿sí? Para un conjunto de m núcleos, n electrones, en unidades atómicas, con todos los términos que contiene el hamiltoniano. Como siempre, trabajamos dentro de la aproximación de Bohr-Oppenheimer, de manera tal que podemos hablar de un hamiltoniano que es puramente electrónico, que contiene la energía cinética de los electrones, la interacción de los electrones con los núcleos y finalmente la repulsión interelectrónica. Debido a la inclusión de las posiciones nucleares y que en cierta manera, digamos, las funciones de onda monoelectrónicas también, al estar centradas en cada uno de los núcleos, tienen una dependencia con la coordenada nuclear, bueno, el hamiltoniano electrónico tiene una dependencia paramétrica con las coordenadas nucleares. Eso ya lo vimos cuando vimos con un poco más de detalle Bohr-Oppenheimer. La resolución de este hamiltoniano, la ecuación de Schrödinger utilizando este hamiltoniano, me da lugar a una función de onda netamente electrónica y a una energía electrónica total, a la cual, si le sumamos la repulsión entre los núcleos, obtenemos entonces una energía electrónica total que hace las veces de una energía potencial para el movimiento de los núcleos, ¿sí? Nuevamente vale la pena repasar esto, en donde vemos que tanto la función de onda electrónica, y acá no aparece, pero la energía electrónica también, son funciones paramétricas de las coordenadas nucleares. Esto significa que si a mí se me ocurriera cambiar los núcleos de lugar, bueno, el cálculo que yo hice previamente resolviendo la ecuación de Schrödinger ya no me sirve, tendría que volver a calcular porque cambiar las coordenadas nucleares de lugar, ¿sí? De posición, cambiar los átomos de posición, significa que voy a tener una función de onda electrónica nueva y una energía electrónica también nueva. La manera de resolverlo, de resolver el problema, es digamos, modelar a la función de onda multielectrónica, la cual es imposible de conocer, por un conjunto de funciones monoelectrónicas que están acomodadas en un determinante, una función determinantal que denominábamos determinante de Slater, ¿sí? A las funciones de onda monoelectrónicas, las psi minúsculas, las modelábamos utilizando lo que llamábamos funciones base, que es un poco la base del método de Hartree-Fock-Ruthan, en donde a partir del hecho de que las funciones base son funciones conocidas y que durante un cálculo de tipo molecular, por ejemplo, no se modifican, las únicas variables del problema son los coeficientes de la expansión, ¿sí? Recordemos de la teórica de funciones base que cuando construimos la función base, entonces ahí sí, en ese momento, estas funciones sí son variables. Suelen tener generalmente un exponencial que tiene que someterse a variación para obtener el mejor valor posible de alguna propiedad atómica que elegimos, que, si ustedes recuerdan, usualmente es la energía electrónica. Bien, esto significa entonces que tenemos un problema variacional, un conjunto de ecuaciones. Bueno, esto ya lo vimos más o menos rápido. Tenemos una representación matricial para el hamiltoniano, una matriz que denominamos matriz de solapamiento, ¿sí? La simbolizamos con la letra S mayúscula. Las soluciones del problema son, después de diagonalizar el hamiltoniano, obtenemos una matriz diagonal con las energías de los estados, ¿sí? Que serán orbitales atómicos o orbitales moleculares, dependiendo del sistema que estemos estudiando, y los coeficientes de la expansión. Bien,
Vamos a meternos ahora sí en el concepto de energía de correlación. Fíjense esta gráfica, ¿sí? Esta gráfica que aparece acá. Acá tenemos, eh, perdón, en las ordenadas tenemos, esto lo pueden leer ustedes como número de determinantes de Slater, si ustedes quieren, ¿sí? Números de determinantes de Slater que utilizamos para describir una función de onda. Mientras que en las abscisas tenemos el número de funciones base. ¿Sí? Entonces, imagínense que ustedes que estamos haciendo un cálculo de tipo Hartree-Fock-Rutherford, ¿sí? Un único determinante de Slater. Yo acá estoy hablando de que puede haber más de un determinante de Slater, pero en principio todavía ese concepto es desconocido para nosotros. ¿Sí? Imagínense que tenemos entonces un único determinante de Slater, el 1 acá abajo, ¿sí? Acá abajo a la izquierda, y entonces lo que hacemos es, vamos incrementando cada vez más el número de funciones base en el conjunto, ¿sí? En el conjunto de funciones. Es decir, que nos movemos en una línea horizontal, acá el 1 permanece constante, pero va cambiando el número de funciones base. Va a llegar un momento en que el error que cometemos cuando pasamos del conjunto, por ejemplo, n a un conjunto n más 1, el error cae por debajo de un umbral de energía que elegimos previamente. ¿Sí? Generalmente el umbral se elige de manera tal que sea un cero es imposible elegir, entonces lo que se elige son valores bastante bajos que funcionan muy bien como un cero físico, ¿sí? Un cero desde el punto de vista físico, no matemático. Cuando realmente alcanzamos una situación en donde dos conjuntos de funciones base, ¿sí? Con n funciones y con n más 1, no me dan una mejora apreciable en la energía, decimos que llegamos al límite Hartree-Fock, en el sentido que nuevos aumentos en el tamaño de la función base no me dan mejoras apreciables en la energía. Tenemos entonces lo que llamamos la energía Hartree-Fock exacta. Vimos cuando estudiamos la parte de funciones base que las funciones de la familia de Ulrich, cuando vamos de las funciones de tipo doble z a triple z y a cuádruple z, incluyendo funciones de polarización, nos acercamos muy bien a lo que sería el límite, ¿sí? Para cálculos, en este caso no sería un límite Hartree-Fock, sino que sería el límite en cálculos de tipo de DFT, es decir, de la teoría del funcional de la densidad. Fíjense, me voy a detener un momento acá, aunque todavía no lo vimos, lo vamos a ver un poco más adelante, pero fíjense, imagínense que mantenemos constante el número de funciones base, ¿sí? Es decir, que nos vamos a mover ahora de manera vertical en esta gráfica. Imagínense que fijamos el número de funciones base y entonces lo que hacemos es empezar a aumentar el número de determinantes de Slater para representar a la función de onda. Va a llegar un momento en que nuevamente el número de determinantes de Slater entre un cálculo y el siguiente no conducen, no me llevan a mejoras apreciables en la energía. Decimos entonces que llegamos a un límite en la cantidad de determinantes de Slater que podemos agregar. Eso, ese límite se conoce en la jerga de la química computacional como interacción de configuraciones completa. Lo vamos a ver un poco más adelante. Pero imagínense que nosotros somos suficientemente sabios como para poder resolver la ecuación de Schrödinger multielectrónica, ¿sí? Un hamiltoniano no relativista con una función de onda multielectrónica y obtenemos lo que sería la energía exacta no relativista del sistema, ¿sí? Es decir, combinamos un número suficientemente grande de funciones base con un número suficientemente grande de determinantes de Slater. Entonces, aumentamos en la vertical y aumentamos en la horizontal, por lo tanto estamos aumentando en la diagonal, que es lo que nos permite llegar al valor exacto. Entonces, la diferencia de energía entre la energía exacta, no relativista, y la energía obtenida en el límite Hartree-Fock, es decir, la energía exacta Hartree-Fock, es lo que denominamos energía de correlación. Ese es el concepto de energía de correlación. Según el principio variacional, E0 tiene que ser una cota superior a la energía exacta. Es decir, que como el método Hartree-Fock, en definitiva, es una aproximación a la resolución exacta del problema, es decir, el determinante de Slater es una aproximación a la función de onda
multielectrónica, el principio variacional me asegura que nos acercamos desde arriba a la energía exacta, ¿sí? Entonces, permítame volver un momentito para atrás. Si nos acercamos desde arriba, esto significa que E0 es más grande que E, o dicho de otra manera, E, la energía exacta, es más negativa que E0. Por lo tanto, esta diferencia me está indicando que la energía de correlación tiene que ser una cantidad negativa. Bien. El método de Hartree-Fock-Rutherford, en realidad, que es lo que nosotros utilizamos siempre, es muy útil para predecir estructura electrónica de átomos, moléculas, sólidos, y en general describe bastante bien geometrías de equilibrio, ¿sí? Pero tiene fallas importantes, que por ejemplo el orden correcto de orbitales moleculares en algunos sistemas que tienen muchos electrones en un espacio muy pequeño está predicho de manera incorrecta. Las curvas de disociación en sistemas bien sencillos, como por ejemplo la molécula de hidrógeno, están descritas también de manera incorrecta, ¿sí? Entonces, a pesar de las bondades del método de Hartree-Fock-Rutherford, el objetivo de la química cuántica moderna es calcular de la manera más rigurosa posible la energía de correlación, ¿sí? Poder dar cuenta de la energía de correlación para poder hacer una predicción o una descripción de un sistema lo más exacta posible. Bien. Vamos a ver varias maneras que tenemos de calcular una energía de correlación y vamos a empezar con la teoría de perturbaciones. La teoría de perturbaciones es algo que ustedes ya vieron en Físico-Química 2, ¿sí? Junto con el principio variacional. Eran dos formas de poder obtener soluciones aproximadas, por ejemplo, a un sistema como el átomo de helio. Bien, la idea de la teoría de perturbaciones es escribir el hamiltoniano de nuestro sistema, que vamos a simbolizar con la H, ¿sí? Es un hamiltoniano que no admite solución analítica o numérica, ¿sí? Pero nosotros podemos escribirla, no obstante, como la suma de un hamiltoniano H0, del cual sí conocemos tanto los autovectores como los autovalores, ¿sí? No importa cómo los conocemos, podrán ser de manera numérica o de manera analítica, pero los conocemos. Y hay un operador B que va a ser la diferencia entre H y H0, y es lo que me representa la perturbación que hace que vayamos desde un sistema, el sistema conocido, descrito por el hamiltoniano H0, al sistema desconocido, descrito por el hamiltoniano H. Dicho de otra manera, H es igual a H0 más B. Hay una condición importante en la teoría de perturbaciones, y es que la perturbación tiene que ser pequeña comparada con el peso específico del hamiltoniano H sub 0. La teoría de perturbaciones se conoce con el nombre de teoría de perturbaciones de Rayleigh y Schrödinger, ya que fueron las primeras personas que hicieron contribuciones teóricas a esta teoría. Sin embargo, si bien nosotros vamos a desarrollar primero la teoría de perturbaciones de Rayleigh y Schrödinger, vamos a desembocar después en algo que es bastante más útil para los químicos, que es el desarrollo que hicieron Möller y Plesset, dos científicos, uno danés y el otro norteamericano, que aplicaron la teoría de perturbaciones por primera vez, allá por mediados de la década del 30 del siglo pasado, al hamiltoniano de Hartree-Fock. Lo que hizo, o lo que hace que hoy en día hablemos de una teoría de perturbaciones de Möller y Plesset, ¿sí? Pero bueno, vamos por partes. Vamos a empezar con un sistema de n partículas, de manera tal que podemos escribir la ecuación de Schrödinger, y como siempre estamos suponiendo que estamos dentro de la aproximación de Bohr-Oppenheimer. El hamiltoniano, o mejor dicho, la autofunción y la energía del hamiltoniano no podemos obtenerla, ¿sí? Ni de manera numérica ni de manera analítica, pero podemos escribir al hamiltoniano, como habíamos comentado en la diapositiva anterior, como la suma de un hamiltoniano H0, para el cual tenemos la ventaja de que conocemos las soluciones, ¿sí? Fíjese, H0 tiene un espectro de soluciones, ¿sí? En donde lo simbolizamos con un subíndice I, que nos indica simplemente el tipo de estado que estamos tratando. Cuando esa I vale 0, por ejemplo, bueno, quiere decir que estamos en el estado fundamental, ¿sí? Del sistema descrito por el hamiltoniano H0. Y escribimos al H0, o mejor dicho, le sumamos a H0 el operador que me describe la perturbación para pasar desde un hamiltoniano al otro, multiplicado por un parámetro lambda. El parámetro lambda es
es una herramienta, ¿sí? Es decir, al final del cálculo lambda se va a ser igual a uno. Pero conceptualmente es interesante porque me permite, por ejemplo, pensar en una especie como de velocidad en la cual activamos la perturbación, ¿sí? Imagínense ustedes, ¿qué pasaría si lambda fuese cero? El sistema sería el sistema sin perturbar. ¿Y qué pasa si lambda vale uno? Bueno, el sistema es el sistema totalmente perturbado. Todo valor entre cero y uno me está indicando una situación en donde no tenemos ni un caso ni el otro, sino que estamos en alguna situación intermedia, ¿sí? Eso es simplemente una cuestión, digamos, conceptual que me permite jugar un poco, ¿sí? Con las ecuaciones. Insisto, al final de todo el desarrollo, lambda siempre se hace igual a uno, ¿sí? Entonces, fíjense, ya que tenemos al hamiltoniano escrito de esta manera, podemos escribir a la función de onda, esta función de onda que no conocemos, debería ser la autofunción de este hamiltoniano, en términos de las funciones de onda del sistema sin perturbar, de H0, y un conjunto de correcciones que son las correcciones a la función de onda, ¿sí? Fíjense ustedes que utilizamos, o utilizo en todo caso, superíndices para indicar el tipo de corrección a la función de onda, y también lo voy a hacer para la energía, para diferenciarlos de los subíndices que me indican los estados o los autoestados del hamiltoniano sin perturbar, ¿sí? Entonces escribo a la función de onda de esta manera y a la energía de una manera similar. Es decir, la energía de alguno de los estados del hamiltoniano sin perturbar y luego las diferentes correcciones a la energía multiplicada cada una de ellas por el parámetro lambda elevado a la potencia correspondiente. Bien. Fíjense, hay una relación interesante. Podemos forzar una relación entre las correcciones a la función de onda, si supra 1, si supra 2, y las autofunciones del hamiltoniano H0. Imagínense que escribimos una integral de este tipo, la integral entre uno de los autoestados de H0 y la función psi, lo que esperamos encontrar como autofunción del operador H. Desarrollamos psi y me queda una sumatoria, ¿sí?, de términos en las cuales yo obviamente sé que esta integral tiene que ser igual a 1, ¿sí? Por construcción yo sé que estas son funciones que yo ya encontré, ya calculé, y como son autofunciones del operador H0, tienen que cumplir con la condición de ortonormalidad, ¿sí? Entonces, si además yo pido que la función psi esté lo que se denomina normalizada parcialmente, en inglés intermediately normalized, eso significa que la integral entre la función de onda, ¿sí?, psi, y la autofunción de cualquiera de los estados de H0 también tiene que ser igual a 1. Eso significa entonces que esta integral que aparece acá es igual a 1 y esta integral que aparece acá también es igual a 1. Por lo tanto, cada término que aparece multiplicando a alguna potencia de lambda tiene que ser igual a 0. Dicho de otra manera, como el valor de lambda es arbitrario, yo lo puedo hacer de última igual a 1, necesariamente yo tengo una condición entre las correcciones a la función de onda y los autoestados del hamiltoniano H sub 0. ¿Cuál es esa relación? Que la integral tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, volvemos a escribir las tres condiciones que tenemos, la manera de escribir el hamiltoniano H, la manera que tenemos de escribir la función de onda y la manera que tenemos de escribir a la energía. Con estas tres expresiones venimos a la ecuación de Schrödinger, ¿sí? Desarrollamos todo e igualamos los coeficientes, ¿sí?, que multiplican a las mismas potencias de lambda. Vamos a tener diferentes ecuaciones y donde vamos a tener coeficientes, digamos, bastante complicados que premultiplican a un lambda elevado a la n, ¿sí? Entonces empezamos a considerar, bueno, los diferentes valores de n, esas potencias de lambda. Cuando n es igual a 0, es decir, cuando no hay nada, digamos, cuando lambda está elevado a la 0, tenemos una ecuación que en realidad no nos aporta nada nuevo, que es la ecuación de Schrödinger para el sistema sin perturbar, ¿sí? Psi sub 0, E sub 0 son las autofunciones y autovalores del hamiltoniano sin perturbar, ¿sí? Fíjense que acá por simplicidad
en lugar de seguir escribiendo psi sub i o e sub i, bueno, nos referimos al estado fundamental de H0, ¿sí? Pero en definitiva podríamos hablar de cualquier estado, ¿sí? No necesariamente el fundamental, podría ser un estado excitado también. ¿Qué pasa cuando lambda es igual a 1? Bueno, todo lo que multiplica, a lambda elevado a la 1 es esto que aparece acá. Fíjese, tengo dos términos a la izquierda de la igualdad, dos términos a la derecha de la igualdad. ¿Qué pasa con lo que multiplica a lambda elevado al cuadrado? Bueno, la cosa se complica un poco más. Tengo nuevamente dos estados a la izquierda de la igualdad, dos términos a la izquierda de la igualdad, pero ahora tengo tres términos a la derecha de la igualdad. Fíjense, acá la única manera que tenemos de avanzar con esto es ver o buscar alguna manera en la cual podemos representar a las correcciones a la función de onda. Psi supra 1, psi supra 2, psi supra 3, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es la misma de siempre, con la que nos enfrentamos siempre en mecánica cuántica. ¿Qué funciones conocemos nosotros en este sistema? Y las funciones que conocemos son las autofunciones de este hamiltoniano, del H0. Entonces, usemos las autofunciones de H0 para representar cada una de las correcciones a la función de onda. Entonces vamos a escribir expresiones de este tipo, ¿sí? En donde cada corrección a la función de onda va a ser una sumatoria de todos los estados, de todos los autoestados de H0 multiplicado por un coeficiente. Como los autoestados de H0 ya los conocemos, las incógnitas van a ser los coeficientes de la expansión. Bien, vamos a trabajar un poco, vamos a ver cómo las ecuaciones se simplifican en algunos casos, en otros siguen quedando expresiones más o menos feas, pero bueno, igual esto ustedes lo van a trabajar un poco más en el seminario, ¿sí? Imagínense que tenemos el caso de lambda elevado a la 1, ¿sí? Lambda elevado a la 1, tenemos entonces, habíamos dicho, dos términos a la izquierda de la igualdad, dos términos a la derecha del mismo. Entonces los reacomodamos de manera tal que tenemos todo lo que depende de psi sub 0 a la izquierda y lo que depende de la corrección de primer orden a la función de onda a la derecha. Escribimos a la corrección de primer orden a la función de onda, como habíamos dicho en la diapositiva anterior. Y acá hay una cuestión interesante, fíjense. ¿Qué pasa si yo resuelvo la integral? Si recordamos la integral entre psi sub 0 y cualquiera de las correcciones a la función de onda tiene que ser igual a 0. Entonces, si yo premultiplico acá con el bra psi sub 0, cuando lo meta acá dentro de la sumatoria, aprovechando la ortogonalidad de todos los autoestados de H0, la única integral que va a quedar, que va a ser no nula, va a ser cuando i sea igual a 0. ¿Sí? Esa integral va a ser igual a 1. Entonces, esta integral, la integral que aparece acá, debería ser igual solamente al coeficiente C01. Pero la integral tiene que valer 0. Entonces eso me obliga a fijar de antemano al coeficiente C01, es decir, el primer coeficiente de esta suma, igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué tengo que hacer eso? Lo voy a hacer no solo con la corrección de primer orden, sino con todas las correcciones de cualquier orden a la función de onda. ¿Por qué? Porque se cumple esta condición de ortogonalidad que vimos hace dos diapositivas atrás. ¿Sí? Entonces, reescribiendo la corrección a la función de onda de primer orden de esta manera, es decir, cambiando el límite inferior, bueno, esto ya me permite calcular los coeficientes, ¿sí? De esta manera, no hay ningún problema. Entonces, fíjense, reemplazo psi supra 1 por esta expresión, la reemplazo acá, y ahora me encuentro con esto, ¿sí? Me encuentro con esta expresión. Premultiplicamos con el estado fundamental del hamiltoniano H0. ¿Sí? Si ustedes se fijan, vamos a concentrarnos en la sumatoria que aparece del lado derecho de la igualdad. E0 es un autovalor, es una constante, así que voy a tener la integral entre el estado fundamental de H0 y un estado, también un autoestado de H0, pero que no es el estado fundamental, es un estado diferente. Esos estados son ortogonales, por lo tanto la integral va a ser igual a 0. Cuando H0 actúe sobre esta función, que es autofunción de él, de H0, me va a dar como resultado
un autovalor que va a ser e sub i y me va a devolver la misma función. Entonces, el mismo argumento que utilizamos con E0 me va a quedar E sub i y la integral entre psi sub 0 y psi sub i. ¿Sí? Como esta integral evita el 0, todas las integrales tienen que ser iguales a 0 por ortogonalidad de los autoestados del hamiltoniano H0. Es decir, que todo lo que aparece a la derecha de la igualdad tiene que ser 0. ¿Sí? Tiene que ser 0. Cuando distribuimos acá psi sub 0 del lado del bra, psi sub 0 del lado del ket, en el operador B y en la corrección a la energía de primer orden, lo que vamos a encontrar es simplemente esta expresión, que es la que me dice cómo podemos calcular la corrección a la energía de primer orden. ¿Sí? Fíjense que la única información que yo necesito es la función de onda del estado fundamental del hamiltoniano sin perturbar. ¿Sí? Conociendo el estado fundamental del hamiltoniano sin perturbar y por supuesto la forma que tiene el operador de la perturbación, yo ya estoy en condiciones de calcular la corrección a la energía de primer orden. ¿Qué pasa con los coeficientes? ¿Cómo podemos calcular estos coeficientes? Bueno, lo que hacemos, el truquito ahora es, en lugar de premultiplicar por psi sub 0, multiplicamos por una psi sub n arbitraria, ¿sí? De manera tal que yo sé que acá me va a quedar un término, esto es una energía que sale, es una constante, y la integral entre psi sub n y psi sub 0 va a ser 0 por ortogonalidad, pero la integral entre psi sub n y psi sub 0 del operador de la perturbación no es igual a 0, sino que es algo que vamos a denominar Bn0, ¿sí? Donde n0 hace referencia a los estados, los autoestados del hamiltoniano H0 que están participando del bra y del ket respectivamente. Entonces, de este lado, ¿sí? Del lado izquierdo de la igualdad, me va a quedar simplemente Bn0. Y del lado derecho de la igualdad, ahora, a diferencia de lo que pasaba en la diapositiva anterior, las integrales no se van a anular. El único caso en donde no se vaya a anular o no se va a anular es cuando i es igual a n. Cuando i es igual a n, entonces ahí va a entrar a valer la condición de normalidad y entonces me va a quedar E0 y E sub n. E0 menos E sub n multiplicado por el coeficiente Cn1. Entonces, fíjense que es relativamente fácil, pasamos esto dividiendo y tenemos entonces una expresión para los coeficientes. Y acá surge algo a lo que no estábamos acostumbrados hasta ahora, ¿sí? Y es que los coeficientes hasta ahora eran simplemente números, ¿sí? Que los encontrábamos o bien aplicando el principio variacional, diagonalizando, lo que sea. Pero acá fíjense que tenemos que encontrar coeficientes calculando integrales, ¿sí? La expresión de los coeficientes para la corrección de primer orden a la función de onda incluye integrales. ¿Sí? Integrales que dependen de los estados, los autoestados del hamiltoniano sin perturbar. ¿Qué pasa si trabajamos con lambda elevado al cuadrado, todo lo que premultiplica a lambda al cuadrado? Bueno, esto ustedes también lo van a trabajar un poco en el seminario. Simplemente nos detenemos en algunos puntos importantes. Es que la manera de escribir la corrección de segundo orden a la función de onda es similar a lo que hicimos para escribir la corrección de primer orden, es decir, que la sumatoria no puede empezar desde el estado fundamental porque sabemos que la integral entre psi sub 0 y esta psi supra 2 tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Eso me asegura que el coeficiente C02 tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, sabiendo eso, bueno, me queda una expresión complicada porque ahora me va a depender de dos conjuntos de coeficientes, ¿sí? De coeficientes que me definen a la corrección de primer orden a la función de onda y coeficientes que me definen a la corrección de segundo orden a la función de onda. Por suerte uno lo conozco, ¿sí? Pero el otro no. Como ustedes se imaginarán, las ecuaciones se van haciendo cada vez más complicadas, ¿sí? Si nosotros multiplicamos con psi sub 0, entonces eso nos permite encontrar una expresión para
la corrección de segundo orden a la energía, ¿sí? Acá, bueno, se puede trabajar en estas ecuaciones, insisto, lo van a hacer ustedes en el seminario con más tranquilidad, y encontramos una expresión para la corrección de segundo orden a la energía que depende de elementos de matriz entre los estados del hamiltoniano sin perturbar, ¿sí? Y el operador de la perturbación. Eso en el numerador. Y en el denominador encontramos los autovalores del operador H0. ¿Sí? Fíjense que siempre estamos haciendo referencia al, eh, al sistema sin perturbar, ¿no? Fíjense que importante que es elegir bien el sistema sin perturbar, porque es el que nos va a dar la mayor información sobre el sistema perturbado. De igual manera, si ahora premultiplicamos por psi sub n en lugar de psi sub 0, podemos llegar a una expresión para los coeficientes que, como les había anticipado, son cada vez más complicados, ¿sí? De todas maneras, siguen dependiendo, obviamente, de integrales entre los estados, los autoestados de H0, y en el denominador aparecen diferencias de energía que son también autovalores de H sub 0. Bien, vamos ahora tal vez a la parte más interesante, ¿sí?, de la teoría de perturbaciones, y es cuando la aplicamos al método Hartree-Fock. Un breve repaso, sabemos que, imagínense ustedes que el hamiltoniano H0 es el hamiltoniano de Hartree-Fock, ¿sí? Entonces la perturbación sería la interacción electrónica verdadera, ¿sí? Si ustedes recuerdan, cuando nosotros escribimos al determinante de Slater, ¿sí?, como una serie de funciones monoelectrónicas y desarrollamos, ¿sí?, los determinantes, aparecen un conjunto de ecuaciones monoelectrónicas que definen un operador de Fock. Ese operador de Fock tiene un término monoelectrónico que depende de la energía cinética y de la interacción con los núcleos, y tiene un término bielectrónico que llamamos potencial de Hartree-Fock, en el cual aparecen las integrales de intercambio y de correlación. Este operador de Fock actúa sobre cada una de las funciones de onda monoelectrónica para darme un autovalor, ¿sí? Sabemos que la energía total no es la suma de los autovalores, porque si hiciéramos eso, los autovalores están considerando por 2 la interacción electrónica. Entonces, como tenemos que restar esa duplicación de la interacción electrónica, la energía total es en realidad la suma de los autovalores menos un medio de la sumatoria de las integrales de Coulomb y de intercambio, ¿sí? Fíjense acá que esto es aproximadamente una sumatoria que comprende a este potencial de Hartree-Fock, ¿sí? Bien, entonces, hacia 1934, esto fue algo que les comenté hace un ratito, Möller de Dinamarca y Preset de Estados Unidos aplicaron las ideas de la teoría de perturbaciones de Rayleigh y Schrödinger al método Hartree-Fock. Si escribimos el hamiltoniano exacto no relativista para un sistema de n electrones, ya lo sabemos de memoria, es un término monoelectrónico, energía cinética más interacción con los núcleos, y un término bielectrónico, ¿sí? Al término bielectrónico lo consideramos como corresponde, de manera tal que los subíndices no se repitan para no duplicar, ¿sí?, la interacción electrónica. Sabemos de la diapositiva anterior que el hamiltoniano de Hartree-Fock es el mismo operador monoelectrónico que aparece acá, más el potencial Hartree-Fock, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si a este hamiltoniano, el hamiltoniano exacto no relativista, le sumamos y le restamos el potencial de Hartree-Fock? Si hacemos eso, entonces la sumatoria del operador monoelectrónico más el operador de Hartree-Fock es ni más ni menos que el hamiltoniano sin perturbar, el hamiltoniano de Hartree-Fock. Y la perturbación es la diferencia entre la interacción electrónica exacta y la interacción electrónica promediada que describe el método de Hartree-Fock, ¿sí? Fíjese entonces cómo, sumando y restando el potencial de Hartree-Fock, llegamos a una interpretación de la teoría de perturbaciones en términos de cosas que no son familiares a nosotros por el método de Hartree-Fock. Entonces, fíjense,
nuestro hamiltoniano, el hamiltoniano exacto, tiene esta pinta, H0 más B, nos olvidamos de lambda, ¿sí? Por simplicidad, lambda es igual a 1. Entonces, si C sub 0 es el determinante de Slater del estado fundamental, entonces sabemos que H0, actuando sobre el estado fundamental, ¿sí?, de un sistema cualquiera, me va a dar un conjunto, una sumatoria de autovalores, ¿sí? Pero esa sumatoria de autovalores es exactamente igual a la energía de orden cero en la expansión. Por lo tanto, la teoría de perturbaciones de Rayleigh-Schrödinger aplicado al método Post-Hartree-Fock me da como corrección de orden cero a la energía la suma de los autovalores. Esto es importante porque entonces significa que la corrección de orden cero a la energía no es la energía de Hartree-Fock que estamos buscando. La corrección de primer orden sabemos que la calculábamos como el bracket del estado fundamental, ¿sí?, y el operador de la perturbación, que es una resta de interacciones electrónicas, ¿sí? Fíjense, podemos escribir, sabemos que el potencial de Hartree-Fock se puede escribir de esta manera, ¿sí?, de manera que al desarrollar cada una de los determinantes de Slater que tenemos del Bra y del Ket, me queda la sumatoria de todas las integrales coulómbicas y de intercambio, ¿sí? En el caso del operador G, las expresiones son similares, solo que debido a la restricción que hay en los índices de la suma, me aparece un medio adelante, de manera tal que las interacciones son iguales, pero están contadas o están multiplicadas por un medio para evitar que estén duplicadas. Por lo tanto, la corrección a la energía de primer orden es la diferencia entre estas dos expresiones. En otras palabras, la corrección de primer orden a la energía es menos un medio de la suma de todas las integrales de Coulomb menos las integrales de intercambio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que la energía de Hartree-Fock para un sistema de n electrones se puede describir con la teoría de perturbaciones, pero no nos alcanza la aproximación de orden 0, sino que tenemos que llegar hasta la aproximación de orden 1 para dar cuenta de esa duplicación de la interacción electrónica que teníamos. Fíjense, este es un resultado de lo más interesante, porque en general uno está acostumbrado en la teoría de perturbaciones que E sub 0 contiene la energía del sistema sin perturbar, ¿sí? En este caso, el sistema sin perturbar es el hamiltoniano de Hartree-Fock, cuyos autovalores, suma de autovalores, me da la corrección de orden cero a la energía, ¿sí?, y que lamentablemente no es igual a la energía que yo estoy buscando. Bien, entonces esto significa que la primer corrección novedosa tiene que aparecer a segundo orden en la teoría de perturbaciones, ¿sí?, que era ni más ni menos que una expresión en donde aparecían integrales, ¿sí?, del operador de perturbación entre el estado fundamental y los otros estados que vamos a llamar estados excitados, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo se forma un estado excitado si nosotros tenemos un determinante de Slater que describe el estado fundamental de un sistema? ¿Cómo formamos los estados excitados? Siempre hablando del hamiltoniano de H0, ¿no?, del sistema sin perturbar. Esos determinantes de Slater de los estados excitados se forman a partir de considerar 1, 2, 3, etcétera, 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 hasta llegar a n excitaciones. ¿Qué significa eso? Fíjense lo que aparece acá. Yo escribo a la corrección de primer orden a la función de onda como una sumatoria de estos determinantes de Slater por coeficientes, más una sumatoria de estos otros determinantes de Slater por estos coeficientes, más, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué significa esta psi que tiene un i como subíndice y una a como supraíndice? Esto significa que quitamos un electrón de la función monoelectrónica ocupada i y lo llevamos a una función monoelectrónica que originalmente estaba desocupada y lo ocupamos, ¿sí? Por eso es que hablamos de una monoexcitación. Monoexcitación. Fíjense esta función, psi y tiene como subíndice y j y como supraíndice a y b. Esto significa que quitamos un electrón de la función de onda monoelectrónica psi sub i y lo llevamos a la función de onda monoelectrónica psi sub a
que originalmente está desocupado. Y además, al mismo tiempo, quitamos un electrón de la función de onda monoelectrónica ocupada psi sub j y lo llevamos a la función de onda psi sub b originalmente desocupada. Creamos entonces una biexcitación. Podríamos crear 3 excitaciones, cuádruples excitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso significa entonces que vamos a tener que calcular integrales de este tipo entre el determinante de Slater del estado fundamental y determinantes de Slater que describen excitaciones, monoexcitaciones o excitaciones simples, excitaciones dobles o biexcitaciones, excitaciones triples, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Fíjense que vamos a escribirlo de manera más explícita. Esto sería el determinante de Slater del estado fundamental y este es el determinante de Slater formado a partir de una monoexcitación JA. ¿Sí? Es decir, que la función monoelectrónica J ya no aparece más, desapareció del determinante de Slater del estado excitado y en su lugar escribimos una psi sub A. ¿Sí? Esto es lo que representa una monoexcitación. Ahora bien, las integrales de H, del operador H de monoelectrónico, la H minúscula, no van a ser cero al principio, pero una vez que nosotros encontremos las soluciones, ¿sí? del hamiltoniano H0, ¿sí? Una vez que nosotros encontremos las funciones de onda monoelectrónicas, ¿sí? que diagonalizan el problema, entonces los elementos, la matriz H minúscula va a ser diagonal, ¿sí? Y lo mismo va a pasar con una matriz de las integrales bielectrónicas. Ahora bien, fíjense la pinta que tiene esto, ¿sí? Son integrales entre el determinante de Slater del estado fundamental y un determinante de Slater, por ejemplo, como este, ¿sí? La única manera de que estas integrales no se anulen es que en las integrales de Coulomb y de intercambio aparezcan al mismo tiempo psi sub j del lado del bra y psi sub a del lado del ket, ¿sí? ¿Por qué necesitamos que aparezcan en la integral de G o en la integral del potencial de Hartree-Fock? Porque si aparecieran por fuera, ¿sí? Entonces yo tendría una integral de este tipo, pero esta integral es cero. ¿Sí? Una vez que nosotros diagonalizamos y encontramos todas las funciones para este determinante de Slater, se cumple que las mismas tienen que ser, tienen que ser ortogonales. Por lo tanto, si estas funciones, psi sub j y psi sub a, que son las que definen la transición, caen por fuera de estas integrales, me asegura que toda la integral va a ser igual a cero, ¿sí? Por culpa de esta ortogonalidad. La única manera entonces que tengo de evitar que estas integrales se anulen es que psi sub j aparezca del lado del bra y psi sub a aparezca del lado del ket. Bien, deberíamos hacer el cálculo de esas integrales, pero vamos a hacer algo que es un poco más elegante y que tiene que ver con el teorema de Brillouin, ¿sí? El teorema de Brillouin nos dice que si nosotros tenemos un determinante de Slater del estado fundamental, que es autofunción de un operador H0, y con esas funciones monoelectrónicas construimos cualquier determinante de Slater que describe una monoexcitación, entonces esta integral tiene que ser igual a cero. ¿Sí? Esta integral tiene que ser igual a cero. Fíjense, desarrollamos el hamiltoniano H0 como, bueno, acá haría falta una suma, ¿no? Por supuesto, pero bueno, tendríamos el operador H minúscula, el potencial de Hartree-Fock, ¿sí? Y fíjense que solamente afecta a las funciones psi sub j y psi sub a, ¿sí? Entonces, H más BHF es igual al operador de Fock. Entonces, este operador de Fock, este elemento de matriz, ¿sí? La representación matricial del operador de Fock, se hace igual a cero, ¿sí? Cuando nosotros diagonalizamos el problema. Al diagonalizar el problema, al encontrar las soluciones, sabemos que el operador de Fock actuando sobre psi sub a me va a devolver epsilon sub a. ¿Sí? Epsilon sub a multiplicado por psi sub a. F desaparece y me queda esta integral. Pero como estas son autofunciones del mismo operador
y con distinto autovalor, necesariamente tienen que ser la integral igual a cero. Es decir que el determinante, el valor medio del hamiltoniano, entre el determinante de Slater del estado fundamental y un determinante de Slater que difiere en una fila o en una columna de aquel, es igual a cero. Eso es lo que establece el teorema de Brillouin. El operador de la perturbación sabemos que es, o lo podemos escribir como la diferencia entre los dos hamiltonianos, el hamiltoniano exacto y el hamiltoniano Hartree-Fock. Sabemos que el teorema de Brillouin se cumple para H0. Si pudiésemos comprobar que también se cumple para H, entonces sabemos que toda integral entre el estado fundamental de H0 y cualquier estado descrito como una monoexcitación del determinante de Slater del estado fundamental sobre este operador van a ser iguales a cero. Bien, fíjense, vamos a escribir esta expresión, ¿sí? Si ustedes recuerdan, a partir de la ecuación de Schrödinger, sabiendo que la función de onda exacta está normalizada de manera parcial, intermedia, ¿sí? Parcialmente normalizada, yo puedo aprovechar esta integral porque de este otro lado me va a dar igual a 1, la integral entre psi sub 0 y psi. Entonces, fíjense, tengo una especie de ecuación autovalores. Ahora bien, tomando lambda igual a 1, expreso a psi, la función de onda exacta, como la función de onda de orden 0, la función de onda, la corrección de primer orden, la corrección de segundo orden, etcétera, etcétera, etcétera. Me planto en la de primer orden porque yo sé que para calcular la corrección de segundo orden a la energía solamente necesito la corrección de primer orden a la función de onda. Entonces me planto en esta expresión, ¿sí? Fíjense entonces que si yo me quedo con esta primera integral y desarrollo el hamiltoniano h, me va a quedar h0 más b. Este término que aparece acá ya vimos que era la suma de los autovalores, ¿sí?, de Hartree-Fock. Y esta segunda integral es la corrección de primer orden a la energía. Es decir que en realidad no tenemos información novedosa sobre esto. Pero hay una cuestión que sí es importante, y es que el determinante de Slater del estado fundamental es autofunción de h, ¿sí?, porque me da como autovalores la suma de E0 y E supra 1. Por lo tanto, debería cumplirse el teorema de Brillouin para cualquier determinante de Slater que se construya a partir de psi sub 0. De manera tal entonces que esta integral tenga que valer 0. Fíjense, esta integral tenga que valer 0 siempre y cuando la corrección de primer orden a la función de onda esté expresada solamente como monoexcitaciones, ¿sí? Recuérdense que el teorema de Brillouin vale para monoexcitaciones solamente. Entonces, lo que les comentaba recién, tenemos esta integral, escribimos el hamiltoniano h como h0 más b, lo reexpresamos de distinta manera, y entonces, por lo que acabamos de decir, esto tiene que ser igual a 0, ¿sí? Y esto tiene que ser igual a E supra 2, es decir, la energía, la corrección a la energía de segundo orden, ¿sí? Esto tiene que ser igual a 0, ¿por qué? Porque como a esta función, a la corrección de primer orden de la función de onda, yo la puedo escribir en términos de monoexcitaciones, biexcitaciones, etcétera, etcétera. Si me quedo con las monoexcitaciones solamente, entonces esta integral tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Porque sería la integral entre el estado fundamental y cualquier determinante de Slater que describe una monoexcitación. Tiene que ser igual a 0. ¿Y qué pasa con esto? Lo que pasa de este lado es que tendría que ser igual a E, digamos a la corrección de segundo orden de la energía, pero siempre y cuando consideremos en psi supra 1 las correcciones de segundo orden, las biexcitaciones en adelante, ¿sí? Para las monoexcitaciones necesariamente se tiene que cumplir que esta integral es igual a 0, aunque este sea el hamiltoniano exacto. ¿Por qué?
Porque acabamos de mostrar, me vuelvo a la diapositiva anterior, que el determinante de Slater del estado fundamental es autofunción del hamiltoniano exacto, ¿sí? Por lo tanto, cualquier determinante de Slater que me describa una monoexcitación formado a partir de estas autofunciones me tiene que dar igual a 0 por el determinante de Slater. Por el teorema de Brülin, discúlpenme, cualquier cosa. Ahora bien, ¿qué pasa si construimos un determinante de Slater a partir de una biexcitación? Ahora, sacamos un electrón de las funciones monoelectrónicas I y J y lo colocamos en las funciones monoelectrónicas A y B. Las integrales monoelectrónicas, las del operador H minúscula, todas van a ser 0. Todas van a ser 0 porque por más que yo involucre, por ejemplo, a psi sub I y psi sub A dentro del bracket con H, me va a quedar por fuera psi sub J y psi sub B, que son ortogonales, por lo tanto esa integral me va a dar 0. Y la única manera que las integrales bielectrónicas no me den 0 es que las 4 funciones monoelectrónicas, psi sub I y psi sub J, psi sub A y psi sub B, participen de las integrales. Las 2 primeras del lado del bra, las 2 segundas del lado del ket. Si hacemos un análisis similar, vamos a ver que triexcitaciones o excitaciones cuádruples anulan todas las integrales posibles. Es decir, que la única contribución que vamos a tener a la corrección de segundo orden a la energía van a ser los estados excitados formados a partir de excitaciones dobles. ¿Sí? Vamos a tener una expresión de este tipo. Recordemos que las energías que aparecen en el denominador son energías de orden cero, es decir, que son suma de autovalores. Por lo tanto, si yo tengo un estado fundamental que tiene los estados I y J presentes, y en el estado excitado esos estados ya no aparecen y son reemplazados por estados A y B, el resto de los autovalores son iguales. Por lo tanto, al restar a la energía del estado fundamental la energía del estado doblemente excitado, lo que tengo en realidad es la resta de los autovalores. ¿Sí? Y como los términos, ¿sí?, estas integrales, no son ni más ni menos que integrales de intercambio y culómbicas, entonces, acuérdense que también vienen multiplicando por un medio, fíjense, son estas integrales que aparecen acá, ¿sí? Entonces, un medio por un medio es un cuarto, y me aparecen dentro de la sumatoria elevado al cuadrado las integrales de Coulomb menos las integrales de intercambio, dividido la suma y resta de los autovalores de las monofunciones involucradas. Fíjese entonces que la primera corrección que aparece, según la teoría de perturbaciones de Müller-Placet, aparece a segundo orden. Por esa razón, a esta expresión se las denomina MP2, ¿sí?, una teoría de perturbaciones de Müller-Placet de segundo orden. ¿Sí? Es la única expresión que se utiliza hoy en día porque realmente recupera un porcentaje bastante importante de la energía de correlación. ¿Sí? Existe una manera, tengan en cuenta que acá hay un montón de integrales que hay que calcular, pero se puede simplificar un poco el cálculo, o no simplificarlo, sino reducirlo, utilizando lo que se conoce como el método RI-MP2. ¿Sí? En el método RI significa resolución de la identidad. ¿Sí? En este caso, escrito en inglés y escrito en español, se abrevia de la misma manera, RI. En este caso, lo que hacemos es, partimos de escribir una integral bielectrónica, ¿sí? Y fíjense, hay una cuestión que es interesante, y es que estas integrales todas son bielectrónicas. Sin embargo, pueden estar centradas todas las funciones en un mismo átomo, pueden estar centradas en 2 átomos distintos, en 3, y el caso más desfavorable es que cada una de las funciones monoelectrónicas esté centrada en un átomo diferente. Entonces tendríamos una integral bielectrónica pero tetracéntrica. Esto significa que si nosotros pensamos o escribimos a la densidad electrónica de esta manera, ¿sí?, supongan que tomamos la coordenada R' para escribir a la densidad electrónica, entonces esta densidad electrónica es una sumatoria de términos monocentrados y bicentrados. ¿Sí?
Bien, ¿qué pasa si yo aproximo a la densidad por una suma de términos exclusivamente monocentrados? Yo tomo un conjunto de funciones, eta, ¿sí? Que va desde 1 hasta m, donde m tiene la particularidad de ser bastante más grande que n, pero no tan grande como n al cuadrado. Entonces, si yo puedo encontrar de manera relativamente sencilla estos coeficientes, quiere decir que yo podría calcular la integral que aparece acá arriba de esta manera. Mantengo si sub a y si sub c, pero en lugar de si sub b y si sub d escribo eta b. Y entonces la integral, en vez de depender de n a la cuarta, depende de m multiplicado por n al cuadrado, que es bastante menos que n a la cuarta. Esa es un poco la idea de la resolución de la identidad, ¿sí? De disminuir el escalamiento en el cálculo de las integrales. Bien, y finalmente, para esta parte de la teórica, comentarles que el comportamiento, digamos, de las diferentes correcciones de Möller-Plesset, ustedes se imaginarán que después de la corrección de segundo orden, vendrán las correcciones de tercero, de cuarto, de quinto orden, etcétera, etcétera, etcétera. Habíamos dicho que que la energía de correlación siempre es una cantidad negativa. Sin embargo, fíjense ustedes en esta gráfica que las diferentes contribuciones tienen diferentes signos, ¿sí? La contribución de segundo orden es efectivamente negativa, pero la contribución de tercer orden es positiva. La cuarta vuelve a ser negativa, la quinta positiva, etcétera, etcétera, etcétera. Es oscilante, pero si ustedes se fijan, es como que se va amortiguando y en algún momento deberíamos obtener una cierta convergencia a un valor, ¿sí? Lo que nos está indicando esto es que la teoría de perturbaciones no es variacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque dependiendo de la corrección en la cual nos paremos, y bueno, nos podemos aproximar por encima o por debajo del valor exacto, ¿sí? Bien, bueno, vamos a terminar por hoy acá. Vamos a seguir mañana.